Noticia para Colombia: es gravísimo lo que se comienza a conocer por los mismos medios de ellos de comunicación que son mentirosos. Pero esto sí puede ser cierto porque ya ha salido todo lo que han dicho, que los magistrados no quieren colocar fiscal. Presten atención, que al parecer no le importa lo que piensen los colombianos, no les interesa. Y no solamente eso, no quieren ni que la CIDH, ni que tampoco la OEA, ni tampoco la ONU les digan nada. Entonces, al parecer están igual que los vecinos en Venezuela que tanto criticaban. Pues presten atención que están igual, no quieren dejar colocar fiscal. Pero ¿qué ocultan tanto? Ustedes sí se han preguntado todos los colombianos, ¿por qué se desesperan de no colocar fiscal? Una información que dio a conocer algunos, o dieron a conocer periodistas, o si a eso se le llama periodistas, de los medios de comunicación de la extrema derecha, que tienen contacto directo con algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tienen relación con esa extrema derecha, que constantemente pues le entregan información a personajes como Vicky Dávila, la revista Semana, precisamente la FM y demás, y que son los que aparentemente están promoviendo dentro de la Corte Suprema de Justicia un boicot para la elección de la nueva fiscal, porque andan bastante asustados. Presten atención todos los colombianos, que a ellos les falta la Constitución, porque resulta que cuando estaba Álvaro Uribe y alguien le decía que iban a investigar a sus hijos, no le importaba y respetarlos, no permitió que jamás los investigaran. Al contrario, lo que el presidente Gustavo Petro sí le deja que le estén investigando a su propio hijo. ¿Y sabe por qué? Porque hizo la Constitución del 91 y él la respeta, porque es un hombre de ley. Anunciaban algún tipo de investigación contra sus hijos, lo primero que hacía era salir a atacar a la justicia, a cualquiera que estuviera planeando una investigación, estuviera adelantando una investigación, y evitaba que eso se desarrollara. Petro no, Petro en medio de esta democracia constitucional permite que la justicia actúe, y es lo que debe ser. Y todos los colombianos presten atención, son ellos los que critican al presidente Gustavo Petro mentirosos, porque ellos nunca permitieron que a sus hijos los investigaran. En cambio, el presidente Gustavo Petro sí pasará a la historia como el presidente que fue el único que dejó que a su hijo lo investigaran y los fiscalía de ellos, para que se encuentren los colombianos el talante de presidente que tiene. Ya no dejen que los medios de comunicación los engañen más. Aquí les traigo un magistrado más adelante para que lo escuchen. Callar a Petro, callar a los colombianos o callar a organismos internacionales que se creen. Y además, ¿por qué? Se ha revelado pues, que tienen familiares trabajando en la misma fiscalía, entonces mucho más delicado. ¿Esto acaso no vivimos en una democracia donde la gente puede salir a las calles a exigir eso? La Corte no puede decir, ¿usted puede decir esto? Pues supuestamente no puede indicar qué es lo que tenemos que pedir o qué es lo que tenemos que decir en protestas pacíficas. Y lo que hizo la ONU, la CIDH y la OEA no es una presión, es una sugerencia en medio de este proceso de elección de fiscal, porque dejar en interinidad a una fiscal como Marta Mancera genera incertidumbre en la administración de justicia de nuestro país. ¿De cuándo acá la Corte Suprema de las más altas cortes de nuestro país invitan a respetar la Constitución política? La Constitución dice muy claro, presidente envía una terna, Corte Suprema escoge. Y estamos viendo que el único presidente de la historia de Colombia que respeta la Constitución es el presidente Gustavo Petro, a quien atacan ellos mismos porque saben que, como les diré en todos los videos, él hizo la Constitución del 91, la mejor Constitución. O sea, ustedes tienen un presidente excelente. En momentos donde las ternas estaban conformadas por mafiosos, se elegía mucho más rápido. Y ahora que está conformada por la decencia, que dijo Petro, ni siquiera estas mujeres profesionales que están en la terna ni siquiera me conocen. No nos conocemos en persona, dijo el presidente Gustavo Petro. Entonces, que ahora que tenemos una terna decente, pues ahí sí la Corte Suprema no quiere elegir. Es para que todos se den cuenta, los colombianos, que él ni siquiera a estas fiscales las distingue, las conoce, les ha dado la mano, nunca se han visto. Ese es el talante, presidente, que tienen todos los colombianos. El hombre que hace leyes y las respeta. Todo en Colombia podrán decir, pero él fue un guerrillero igual que Simón Bolívar. Sí, de esos guerrilleros que luchaban por su pueblo, con gobiernos autoritarios, con gobiernos así, que querían esclavizar a su pueblo, pero que no hablaran. Los magistrados ahora les haya dado por amenazar a un presidente, amenazar a todo un país, amenazar a organizaciones diciendo pues yo hago lo que quiero y elijo cuando quiera, cuando tenemos a Marta Mancera en interinidad manejando la fiscalía, echando todo el mugre debajo del tapete. Para que se encuentren los colombianos. Lo siguen tapando, cerrando procesos, mejor dicho, organizando todo y más lo que tiene que ver con ella, que ella ha logrado cerrarse sus propios procesos. O sea, ella se inicia la investigación, ella misma dice no encontramos nada y ella misma se cierra la investigación. O sea, todo lo que tiene que ver con los agentes del CTI de Buenaventura, de Pacho Malo o los narcofiscales o toda esta gente, ella misma se ha cerrado las investigaciones. Y entre todos se han cerrado las investigaciones, entonces por eso el afán de la ciudadanía es que se están decidiendo, pero es que estamos en unas condiciones donde la mafia se tomó la fiscalía y la Corte está permitiendo eso y ahora nos amenazan a los ciudadanos y al presidente con que van a votar todos en blanco si lo siguen presionando. Cuando tengamos en cuenta el 22 de febrero, la Corte tiene que volver a votar y tienen que elegir la fiscal. No más presiones y no más amenazas de este tipo. Muy preocupante. Les dije a ustedes que han vivido una dictadura solapada, pues presten atención que el único presidente de la historia de Colombia, después de Simón Bolívar, Gustavo Petro, son los únicos que le han dado libertades a ustedes. De resto, ustedes tenían oculto, esto lo tenían oculto los medios de comunicación. Siempre colocaban fiscal, tapaban lo que hacían los otros y los otros sacaban a todos los que querían para que no los investigaran. Y los medios de comunicación ganaban plata también de esta harinita blanca que ustedes saben, por eso lo quieren al presidente Gustavo Petro, porque le está cogiendo toda la harina, porque quiere colocar fiscal y va a descubrir toda la corrupción que se pueda, mucha la han ocultado. Pero aquí les traigo un magistrado muy importante para que ustedes mismos escuchen. A Camila Zuluaga,
a todas estas periodistas que están en Blue Radio. Seguramente algunos ya lo vieron, pero esto tiene que ser compartido. Se pronuncia que la CIDH le está diciendo que elija. Yo quiero preguntarle a usted su opinión como expresidente del Consejo de Estado, como alguien que estuvo en la rama judicial durante tantos años sobre esta situación. Todos los colombianos, para que compartan y den like. Debería elegir ya fiscal general de la Nación, puesto que hace 6 meses el presidente le envió la terna y conoce las hojas de vida a profundidad, o este es el curso normal que se da para elegir fiscal en Colombia. Camila, eso no es normal en función pública. Cuando uno tiene un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley da. Y por más que uno sea magistrado de la Corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía, dentro de los marcos de los términos para elegir. Hay un deber que está establecido en la finalización del periodo del fiscal saliente. Hay un deber jurídico. Y cuando uno incumple un deber jurídico, está en una suspensión administrativa y por lo tanto está irregular. Eso no tiene ninguna discusión. Pero, doctor Gómez Aranguren, usted habla de la extinción administrativa, pero lo que hemos visto y eso que está argumentando todo el mundo es esto siempre ha pasado. Entonces, digamos, ¿cómo poder avanzar en esta discusión de manera que en próximas elecciones no vuelva a pasar esto, en próximas temas de fiscal? Porque siempre haya pasado no quiere decir que esté bien que se demore la elección del fiscal. ¿Qué tiene que pasar para que esto no vuelva? Es la primera vez, pese a que no es una dilación tan alta, hemos hablado de dilaciones de un año, pero ¿qué tendría que pasar entonces para que esto sea visto, como usted dice, como una dilación administrativa? Y porque pues no hay límite, la verdad es que la Corte Suprema pues no tiene un límite de tiempo. O sea que no, sí, hay límite, eso no tiene duda. ¿Cuál es el límite? La continuidad del servicio público, la que está en juego. Tiene límite. Pero hemos visto interinidades de manera. No puede como magistrado, y eso es una cosa muy delicada. Lo que pasa es que no tenemos órganos de control que hagan vigente ese principio de la oportunidad, que es un principio de acción pública. Yo no puedo tomar determinaciones, ni un consejo municipal puede sacar un presupuesto cuando le dé la gana. Es cuando tiene que empezar la vigencia fiscal que corresponde. La vigencia del periodo del fiscal comienza cuando termina la del fiscal saliente. Entonces hay un término implícito que cualquier persona de dos dedos de frente entiende que hay que nombrar antes de que se produzca la vacancia, que genera las distorsiones que el país no merece tener. Lo que yo pienso es que esas funciones electorales le hacen daño a la majestad de la justicia y ponen a los magistrados a meterse en cuestiones de politiquería, a meterse en cuestiones burocráticas, a tener intereses de carácter político muy manifiesto, y eso le ha hecho mucho daño a la justicia. Sabemos que una de las reformas importantes que desafortunadamente ni el gobierno anterior ni este han abordado es suprimir las funciones electorales de los magistrados. Así es. Eso está en debate desde hace tiempo. Queda completamente en vilo cuando damos ese espectáculo ante la sociedad. Ex magistrado Gómez Aranguren, ¿me oye? Sí, es que teniendo en cuenta lo que nos ha dicho, lo que quiero preguntarle es si usted considera que sí han sido acertados esos pronunciamientos de organismos internacionales, primero la OEA con el señor Almagro, luego la CIDH. Eso es algo que ha criticado mucho el uribismo, que estos organismos no tienen por qué pronunciarse. Vean lo que responde el expresidente del Consejo de Estado, magistrado. También hace parte del sistema interamericano, ahora el organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque lo que dicen algunas personas es esos organismos deben entrar a operar cuando en Colombia no opera la justicia, no se cumplen las normas y demás, pero están pronunciándose antes de que eso suceda. Según lo que usted ha dicho, entonces, ¿sí son oportunas esas declaraciones? Las organizaciones internacionales que Colombia integra pues son una sesión que el país como país hace frente a la necesidad de proteger intereses superiores, que en este caso son los derechos humanos y los derechos que tienen que ver con la organización democrática de los estados. Por lo tanto, son interlocutores, no me cabe duda, interlocutores válidos. Cuando los derechos humanos no se respetan, las democracias fracasan y sucumben. En consecuencia, estamos dando un pésimo espectáculo en términos de democracia, en términos de modernidad, en términos de consecuencia con nuestra Constitución ante la comunidad internacional. Y la humanidad atraviesa un momento difícil, indudablemente, en lo que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, para que no intervengan, habría que sacar al país de esas organizaciones, sacarlos de la OEA, pues sacarlo de Naciones Unidas. Que es precisamente lo que está pidiendo Pacho Santos y lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Se parece mucho la extrema derecha a Nicolás Maduro en Venezuela. Y se parecen ellos a Venezuela, son el uribismo. Que a todos los seres humanos nos incumbe, que son los derechos humanos. ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos administración si no es para proteger los derechos de las personas? Y mucho más en la dirección política de un Estado que depende de su estabilidad en la vigencia de las instituciones, la protección de los derechos, el resguardo de la estabilidad de una nación entera. Entonces, el peso que tienen los honorables magistrados es enorme, y es un llamado muy respetuoso que yo hago para que quienes ejercen la función pública de administrar justicia sepan que en sus manos gravita la tranquilidad de una colectividad. Nosotros pagamos impuestos, sostenemos un país, y quien cumple función pública tiene enormes deberes de cumplir, de atender, de privilegiar el interés colectivo antes que el interés individual. Sin embargo, uno, y esta es mi última pregunta para usted, ex magistrado, agradeciéndole enormemente su tiempo, entiende uno, por lo menos lo que se ve, es que desde afuera, con estas interacciones públicas entre el presidente, la Corte, las manifestaciones al frente del Palacio de Justicia, que la Corte Suprema podría rancharse por un tema de honor, o no sé cómo decirlo, en no elegir inmediatamente, es decir, nos vamos a... Presión que se empieza a conocer de estos medios de extrema derecha sobre las amenazas de la Corte de no elegir fiscal el próximo 22 de febrero. Esta señora se lo pregunta y ojo la respuesta está. Para nuestro tiempo, a nosotros no nos va a presionar absolutamente nadie. Usted conociendo la rama judicial. Si lo pregunta Camila Zuluaga es porque algo de eso sí se está comentando realmente en los pasillos de los medios de la extrema derecha. No van a elegir fiscal al parecer. Conociendo los magistrados, conociendo cómo han operado pues históricamente en nuestro país, ¿cree que eso va a ser así? ¿Que ese debate en torno a decirle, oiga, por favor, elijan pronto, va a ser que lo que suceda sea todo lo contrario? Ojalá que no, Camila. Ojalá que tanto desde el gobierno como desde la rama judicial impere la razonabilidad, que es un elemento de la función pública. Uno no puede actuar como una persona desaforada, fungido por las emociones, cuando en sus manos gravita el interés de toda la sociedad. Y lo que debemos tener es respeto por la función que la ley y la Constitución nos han encomendado. En consecuencia, yo espero, como te lo he señalado, que ojalá la gente entre en razón y cumpla sus funciones tranquilamente.
Lo dice un ex magistrado también. Él sabe muy bien que esto está muy mal. ¿Por qué no quieren dejarle elegir fiscal los de la ultraderecha y el uribismo? ¿Por qué, si se han preguntado ustedes? Pues comiencen a comentar por qué creen. Debe haber algo muy grave oculto en la fiscalía. Tanto dolor y tanto llanto que ha habido en Colombia no permiten la paz. Es porque algo grave hay detrás que no permiten que haya nuevamente fiscal. Bueno, den like y compartan y suscríbanse.